¡Mirad, un perro! Amigo, ¿cuándo termina esta guerra? Dame eso. Dentro de 92 días justos, cuando lleguemos al frente, ¿verdad? Dame Me llamo eso, Ren Cazas. Reich y escucha lo que te digo. Me encargaré personalmente de atar a Hitler como si fuera un perro. ¡Poneos todos juntos, cadetes! ¡Vamos! Ya vamos. Contestadme sí, señor. Sí, señor. Menuda desgana. ¡Venga! ¡En marcha! Bueno, así fue como empezó todo esto. ¿Cómo podría llamarlo? ¿Con qué palabra definirlo? Camaradas, guerra, hambre, frío, miedo, heroicidades. No, eso no. Hubo algo mucho más importante para nosotros durante aquellos crudos meses de invierno de 1942. No entendíamos bien aquello. ¿Por qué no contraatacábamos al enemigo en su propio territorio? No conseguíamos comprenderlo. ¿Por qué no estábamos en el frente? Sí, la guerra habría terminado en 92 días, pero no para todos, no para muchos, muchísimos de nosotros. Era la primera vez que veía una ciudad. Este soy yo, rodeado de edificios de piedra y árboles plantados a propósito. ¿Qué os voy a contar? Cuando éramos pequeños seguíamos a los camiones que pasaban. Quita. ¿Nos han presentado? No. Pues vamos a entablar una relación. ¡La quiero, señorita! Nunca he soportado a la gente así. En mi pueblo lo llamábamos Boca Grande o Bocazas. ¿Por qué se ríen? Tienen miedo. Los mandarán al frente dentro de 3 meses. ¿Es su primera clase, camarada teniente? La primera. Se le nota mucho, teniente. Es como cuando mandan una vaca al matadero. Empieza a mugir un mes antes. Estos chicos se comportan igual, solo que en vez de mugir, se ríen. ¿Sabe? Mucha gente vuelve viva de la guerra. Ajá. Los del curso anterior también pensaban eso. Es cuestión de suerte. ¡Saluda, compañero! ¡Hola, chicas! ¿Estás loco? ¡Sube, sube! ¿Qué pasa? ¡Estate quieto! ¡Estate quieto! ¡Camarada, pero qué haces! ¿Qué pasa? ¡Quietos! ¿Cómo os llamáis? Glusenko. Reisky. Todo va bien, camarada teniente. Es que me he resbalado, me he caído. Y Glushenko me ha ayudado. Sí. ¿De dónde eres? De Agrevo, un pueblo de Sartov. Ya veo. Oye, ¿por qué te importa tanto ese gorro? Si nos van a dar nuevos cualquier día de estos. Era de mi padre. ¿A qué te dedicas? ¿Yo? Conduzco un tractor. Soy Rem Reisky. Yo, Petia. Alexei. Soy Y ya está. Amigos para siempre. Porque todos sabíamos que en aquel periodo de 3 meses, cada uno de nosotros tendría que conocer a una mujer, hacer un amigo y convertirse en oficial. Todos tendríamos que conseguirlo. Y a la mayoría de nosotros solo nos quedaban 92 días de vida. ¡Eso no es posible! ¡Oh, por todos los santos! ¡No puede ser! ¡No puede haberse ido! ¡No, mi niño, no! ¡Mi pequeño, no! No sé muy bien si estaba maldiciendo o lamentándose. Si yo fuera ella, estaría maldiciendo, porque acababa de recorrer 1000 kilómetros para enterarse de que su nieto había muerto. No pienso moverme de aquí. Aquí me voy a quedar. No, no diga eso, señora. ¿Qué va a hacer aquí? No me iré. He tardado 3 semanas en llegar. Mi bicha partió hacia el frente desde aquí. ¿Es que no entiende que los civiles no pueden estar aquí? ¿Quiénes? ¿Qué civiles? ¿De qué civiles habla? Todas las madres querrán venir aquí. Ah, pues si vienen, usted las recibirá a todas con respeto.
Voy a dormir en el suelo junto a su cama. Espere. Trabajará cargando bultos. Era el coronel Kalashnikov. Poco después nos enteramos de que había sido oficial de la Guardia Blanca y de que había perdido el brazo durante la guerra de continuación. Es posible que fuera el único al que le interesaba convertirnos en hombres decentes. Moriría el 8 de mayo de 1945 de un ataque al corazón. En aquel entonces se llamaba hernia de corazón. Tuvo suerte. Vivió lo suficiente para ver la victoria. Los barracones de aseo. Una apestosa pastilla de jabón de lavar, una esponja de cáñamo y una tubería de hojalata. Allí, entre el olor a barracón, los piojos y la mugre, con el agua y los restregones nos íbamos quedando sin infancia, sin los besos de nuestras madres y sin nuestra vida de civiles. ¡A la calle! ¡Tíos! Aquí tienes. Señor. Vendas para los pies, una gorra y un cinturón. El siguiente. A ver qué nos dan. ¿Qué tal el baño? Muy bueno. ¿Qué tal el baño? en la ¿Qué fila tal el y no baño? alborotéis. ¿Qué tal el baño? Yo ¿Qué uso tal la el talla baño? 42. Esto es mío. Devuélvemelo enseguida. ¿Por qué? ¿Has escrito algo personal? ¿Qué haces? Déjalo, te lo advierto. ¿O qué? A ver, mantened el orden y cuidad bien Pues los esto. uniformes. Y no vuelvas a hacer eso. ¡Qué miedo das! Disfruta del baño. ¡Feliz baño! Antes de aquello, todos éramos agricultores, mecánicos, delineantes, cualquier cosa. Pero todo había cambiado. Y parecía que la barrera del punto de control cortaba de raíz nuestra vida anterior. Eso parecía. Ahora éramos cadetes, vivíamos en barracones. La academia era nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra cárcel y nuestro orgullo. ¡Moveos! ¡Vamos en fila de a dos! Nosotros los mirábamos a ellos y ellos nos miraban a nosotros. No sabíamos nada sobre la guerra. Por eso estábamos tan alegres y tan contentos. ¡Tropa! ¡De frente! ¡Atención a mis órdenes! Camarada coronel, los cadetes de la academia ascienden a 120 y están en formación. Se presenta el teniente Dobrov. Descansen. ¡Descansen! Bien, camaradas Empieza, cadetes. chicos. Les felicito por haber entrado en la Academia Militar Saratov, condecorada con la Orden de Lenin y Cuarta Academia de Artillería y Mortero del Mando Oficial. Soy el director del campo de entrenamiento, el coronel Kalashnikov. El mayor Bykov, director del departamento político. El mayor Dodin, encargado de la defensa química. El capitán Lijobol, adiestrador de entrenamiento de combate. Escuchad, camaradas cadetes. En primer lugar vais a instalaros, después pasaréis el reconocimiento médico y tendréis tiempo libre. Las luces se apagan temprano. Mañana comenzarán las clases según el horario indicado. Antonenko. Presente. Baranov. Presente. Bakrase. Presente. Parapenko. Presente. Glushenko. Glushenko. Presente. Gícalo. Bueno, ¿qué te parecen los reclutas? ¿Qué diferencia hay entre estos y los anteriores?
Camarada coronel, he solicitado ingresar en la Junta de Inspección Médica. Pero no te van a admitir. No tienes nada que hacer. Alexander Alexevich, ¿puedo pasar? Sí, por supuesto. Me presento para retirar lo que ordene. Camarada, ¿es que acaso se ha abolido la disciplina castrense? ¿Qué pasa con eso? ¿Usted qué opina, camarada capitán? ¿Nos han dispensado de las normas? Llama a Yuri Vladimirovich. Llámalo. No me mires así. Me vas a desgastar. Puedes irte. Sasha. Ya sé, no lo aguanto. No lo aguanto, no lo aguanto más. Nikitin. ¡Presente! Raisky. ¡Presente! No, no, Bicha, mi niño. Tenías una carita preciosa. Qué bonito estabas cuando dormías, cuando te quedabas dormido. Ahora ya no puedes dormir. Jamás encontrará la tumba de su nieto. Tuvo que conformarse con llorar sobre su cama, como si la cama fuera su lápida. ¡Presente! Max. ¡Presente! Jodia. ¡Presente! Mosca. ¡Presente! Fedria. ¡Presente! ¡Disculpe, abuelita! ¡Betia! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven para acá! Betia. Mira lo que tengo. ¿Qué tienes? La primera noche nos emborrachamos, como hacen los hombres de verdad. Rem apareció con una botella de vodka. No sé de dónde la sacó. Voy a contaros un secreto. Pero no soltéis prenda. Tengo un plan. Cuando nos graduemos en la academia militar, en el frente, cada uno estará al mando de una compañía. ¿Cuántos hombres hacen en total? Unos 700. De acuerdo. Entonces, cogeremos 7 aviones y nos iremos a Berlín. 7 son pocos. Con 7 aviones no hay suficiente. Muy bien, vale, pues 20. Cogeremos 20 aviones y nos iremos a Berlín. Y capturaremos a Hitler. ¿Y cómo lo vamos a capturar con la de nazis que hay? Allí no habrá nadie. Se habrán ido todos al frente. Capturaremos a Hitler y manejaremos las tropas en su nombre. Ordenaremos la retirada de todas las tropas. Eso no saldría bien, Dios. Ninguno de nosotros sabe alemán. No sabemos hablar. Pues nos llevaremos a un intérprete. Le enseñaremos a hablar como Hitler. Y punto. Así que vamos a brindar por Berlín. Por Berlín, por Berlín. Por Berlín. Aún sigo pensando que el plan de Rem no era tan tonto como parecía. Quizá deberíamos haber probado suerte. Habríamos salvado a muchísima gente.
A la mañana siguiente, vimos a la mujer de nuestros sueños. ¡Formen filas! El sargento Panasyuk encarnaba todo lo que odiábamos del ejército. El sargento Panasyuk se entregaba en cuerpo y alma a toda esa parafernalia de lonas, vendas para los pies y ropa del gobierno. Buenos días, camaradas cadetes. Buenos días. Buenos días. Vaya. Veo que tendremos mucho trabajo. Una vez tuve una pesadilla en la que aparecía. Izquierda. Veía cómo se iba acercando a mí y me arrancaba con sus dientes de acero el cuello sucio de la camisa. Me desperté gritando. Extiendan los brazos hacia adelante. Abran la boca. Bajen los brazos. Bájense los calzones. Que se bajen los calzones. Retiren los brazos. Pongan los brazos a los lados. Reclutas, a mi orden, pongan los brazos a los lados. Descansen. Bien, adelante. 10 flexiones a mi orden. Muy bien. Vuelvan a la fila. Escuchen, niñatos, escuchen bien. Debo de decir que esto tiene muy mala pinta. Venga aquí. Bien, sus condiciones físicas son pésimas. Observen, se lo voy a demostrar. Fíjense. Fíjense en todo. Camarada sargento, permiso para hablar. Hable. Destinan a Kliuev a la primera sección. Te enviaban a la primera sección para formarte como agente especial. Señor. Todos los días rezaba para que no me tocara a mí. Por alguna razón me sentía despreciable. ¿Alguna vez has comido empanadillas de pollo a la Kiev? Yo he probado el lula kebab. ¿Qué es eso del lula kebab? ¿Qué me estás contando del lula kebab? Una empanadilla de pollo a la Kiev. ¿Tú qué dices? Lula kebab. ¿Dónde está el azúcar? Hazme caso. Y la mantequilla. ¿Y dónde está el pan? Cuando 8 jóvenes como nosotros no tienen para comer más que una rebanada de pan negro, es como si no comieran. No tienen ni para empezar. ¿Esto es todo? En resumen, que nos pasábamos el día muertos de hambre, incluso después de terminar de comer. Aún recuerdo el olor y el sabor de aquel pan. Poco cocido, chicloso y amargo, muy amargo. En otras palabras, para hacerte una úlcera. Sin embargo, qué bueno nos sabía a nosotros. ¿Qué pasa? ¿No tienes? Dame la olla. Bien, camaradas cadetes. ¿Quién sabe decirme qué es esto? Es una pala. Respuesta incorrecta, chaval. Es una chansoik, una pala de trinchera. ¿Por qué tiene ese nombre? Puede que venga del alemán. Chan significa trinchera. Mal otra vez. Usted.
Quizá la inventó el ilustre Dr. Chanseth. ¿Ha fallado alguna otra idea? Nos rendimos. Se llama así, camaradas cadetes. Porque durante el combate esto será vuestro último chance. Aún tengo guardada esa herramienta en el cobertizo. ¡Tropa! ¡Arriba! Resultó que Panayuk tenía razón. ¡Atención! ¡En fila de... Aunque se olvidó de mencionar que aquella pequeña pala servía no solo para hacer trincheras, sino que era la almohada, el hacha, la sartén y la marca de la tumba de los soldados. Quiero luchar contra el enemigo. Fecha y firma. ¿Quiere luchar en el frente? Sí, camarada capitán. Quiero luchar contra los nazis. Quiero contribuir a la victoria del pueblo soviético y derrotar a los invasores alemanes. Cójala. Dispare a esa botella. Si la alcanza, se irá al frente. Cumpla la orden. ¡Vamos! No funciona, camarada capitán. Sí que funciona. ¿Cómo piensa matar a los nazis? ¿Con las manos o con discursos? Camarada cadete, primero aprenda a matar a sus enemigos. Hablaremos otra vez dentro de 3 meses. En 3 meses. ¡Atención! ¡Media vuelta! ¡Marche! Ni se te ocurra. Y deja ya de escribir estas cartas. Quiero contribuir a la victoria del pueblo soviético sobre esos animales nazis. ¿Te lo has inventado tú? Copié un poco. No. ¿Conoces el significado de la palabra no? No pienso hablar en tu favor ante la Junta de Inspección Médica. Deja que me vaya, camarada coronel. ¿Qué clase de instructor seré? Solo he estudiado 4 años. No tienes que enseñarles a leer y a escribir, sino a luchar, a combatir para sobrevivir a esta guerra. Sasha, eres un héroe. Piénsalo. Eres un gran ejemplo para esos chicos. No uno bueno. ¿Y tú te crees que a mí me resulta fácil? ¿Te crees que quiero dedicarme a cuidar de estos mocosos? Las órdenes no se discuten, capitán. A menos que quieras cumplirlas mejor. Sasha, olvídalo. ¿Puedo irme? Sí, capitán. Aún así, iré a la Junta de Inspección Médica. Sasha, ¿eres tú? Pensaba que llegarías más tarde. Lo preparo todo en 1 minuto. Toma. Los he visto. Qué monos son. Tienen fuego en la mirada. No le des tantas vueltas. Alguien debe enseñarles lo que es la guerra.
Eres mi héroe. Un héroe de la Unión Soviética. Eres el más valiente y el hombre al que quiero. Y serás un ejemplo para todos ellos. Las patatas están frías. No protestes, Sasha. Despertarás a los vecinos. Kalashnikov. Bien, vamos para allá. ¡Atención! Compañía número 2, salgan a formar. ¡Muévanse! Divídanse en grupos y cojan las herramientas. ¡Rápido! ¡Rápido! Aquella noche viví mi primer bombardeo. Y no era el único que veía aquello por primera vez. Todo lo que nos rodeaba estaba en llamas. Las bombas incendiarias silbaban a nuestro alrededor. Pero a nosotros aquello nos parecía divertido. Chicos, guerra, hambre, frío, muerte. Soñábamos con matar a Hitler y nos pasábamos el día muertos de sueño y hambre. Pero a pesar de todo, creo que... No, estoy seguro de que aquellos días fueron los mejores de nuestra vida. Aunque algunos iban a morir 82 días después. ¡Katia! ¿Qué? ¡Katia, corre! ¡Trae la palanca! ¡No quiero! ¿Cómo que no quieres? ¡Es que hay ratas! Ocupa mi puesto. ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no dices nada? ¿Eh? Sal de ahí, mal bicho. ¿De dónde eres? ¿Has perdido a tu mamá? ¿A tu mamaíta? Levanta. ¿No? Vamos, levanta. Dame la mano y sal de ahí. Vámonos. Te voy a ayudar. Perdona. Pero estabas histérico. No se me ha ocurrido un método mejor para conseguir que te calmaras. Soy Alexei Isabel, un cadete. Seguro que te estarán buscando. He preguntado que quién falta. Falta Alexei Shabel, camarada teniente. ¿Dónde estaba? Díganlo. ¿Quién ha sido el último que lo ha visto? Estaba en el desván. Lo peor son los bombardeos con explosiones. No hay duda, se pasa mucho miedo. Esto no eran más que bombas incendiarias, lo prenden todo y hacen ruido, nada más. Adiós, Solo Janine. fuego. Adiós. Adiós, María. Adiós. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y usted? Reisky, queda al mando. Soldado Raso Shabel, ¿por qué no estaba en la formación? Se ha ausentado sin permiso. No la tome con él, camarada general. Soy el teniente Dobrov. Camarada teniente, el chico nos ha ayudado a apagar el fuego. La bomba cayó en nuestro tejado. Ha abandonado su puesto. Sí, no se lo niego. Pero le doy las gracias por mandarnos al cadete Shabel. 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 ¿Es que no se entera? Un soldado no debe marcharse en busca de hazañas sin comunicárselo y pedir permiso a su oficial. ¿Ha quedado claro, soldado Raso Shabel? No volverá a pasar. ¿Pero qué manera de contestar es esa? ¿Se cree que soy su mamá? ¿Quiere que me quede aquí o que vaya a otro sitio? Váyase. Váyase de aquí, soldado. ¡Doble guardia! Yo trabajo en esta fábrica. Soy una tornera. Y buena. ¿Ya ha concluido su turno? Sí. Hay sitio en el coche. ¿Quiere que la llevemos? Vivo cerca de aquí. Iré andando, pero gracias.